Sostengo que asistimos a un fin de ciclo en América Latina, por varias razones. La década de oro, donde crecimos en promedio 4 puntos, se acabó. El desendeudamiento público promedio de los estados se frenó. El control de la inflación promedio también. Conocimos además en esa década la expansión de la democracia como nunca antes en el continente. Conocimos simultánea y sucesivamente la llegada al poder de gobiernos progresistas. Pues bien, ese ciclo se cerró. La pregunta no es si eso es estar orgulloso o no de la obra, la pregunta es qué se hace para el nuevo ciclo. Y a mi juicio se requieren 3 o 4 cosas al menos. 1, avanzar más en infraestructura. En 30 años más se reirán de nosotros los chilenos y argentinos que no fuimos capaces en el boom de los commodities de no aprovechar la abundancia para construir un túnel entre ambos países. En el caso de Chile, el 90% de lo que exportamos sale por los puertos. Conectar 2 océanos, que era el sueño de Perón, entre otros, ni siquiera lo hemos podido cumplir habiendo dinero en ambos países. Segundo lugar, invertir más en ciencia y tecnología. Es evidente que cuando hay un boom hay que reinvertir dinero no solamente en nuestros más pobres, los más discriminados y las capas medias, sino también asumir que el cambio del modelo de desarrollo, salir de la dependencia nefasta de los recursos naturales, requiere inversión en ciencia y tecnología, y en eso nos hemos quedado cortos como continente. Tercero, la educación, que es un problema. La educación formal, la del aula, y la informal fuera del aula. En eso también, en los debates públicos, nos hemos quedado cortos. Pero este fin de ciclo se expresa no solamente por los desafíos pendientes, sino también por datos objetivos. China se desaceleró. La institucionalidad se reveló ser mucho más precaria de lo que se pensaba. Solo un ejemplo, Brasil. En tercer lugar, quedó además explicitado que los liderazgos políticos presidenciales quedaron desafiados. Dilma no es Lula, por dar un solo ejemplo. La emergencia de las nuevas capas medias cierra un ciclo, porque obliga a los gobiernos progresistas a volcarse hacia nuevos desafíos. Ya no es tan solo la reducción de la pobreza, sino también entender, escuchar, comprender y estudiar más a las capas medias, que son producto de una década de gobiernos progresistas exitosos. Yo creo que el nuevo ciclo es posible, haciendo todo lo anterior. Y a su vez asumiendo que las elecciones que hemos perdido sistemáticamente en los últimos 2 o 3 años, ya sea en Venezuela, ya sea en Bolivia, ya sea en Brasil, que no fue una elección, la imposición de Temer, ya sea lo que ocurrió con Macri en Argentina, en Chile, en la última elección municipal, con una abstención altísima, interpela también a un progresista. Y como progresista, invito a todos los que creemos en el progreso, en la sociedad de prosperidad, a que nos volquemos hacia el cambio. Defender la obra es volverse conservador. Y cuando uno va a las elecciones no se trata solamente de ser un buen político, se trata de liderar el cambio, de querer gobernar no para controlar pueblos, sino para transformar sociedades. Nos volvimos conservadores cuando nos ponemos a defender la obra. Cuando solamente nos quedamos en la denuncia legítima, prudente y pertinente de la judicialización de la política. Es cierto. Pero eso no justifica que frente a las elecciones nos hemos vuelto fuerzas conservadoras. Proponer un programa de cambio para las capas medias significa, como ya dije, estudiarlas, comprenderlas. El léxico de un hombre o mujer de la definido como clase media es el acceso a la certeza jurídica, al emprendimiento, al crédito justo, al empleo digno y a no solo al derecho a una vivienda. Por tanto, es más complejo hoy día gobernar en un mundo donde gobernar es decepcionarnos. Un paréntesis metodológico es que México y Brasil son 2 países que cambian todos los promedios. Ellos 2 juntos son la mitad de América Latina. Aún así, si uno restara a Brasil y a México, el fin de ciclo sería aún más evidente y elocuente, puesto que las tasas promedio de crecimiento serían más altas. Chile es un país que hoy enfrenta una suerte de comeback to América Latina. ¿Por qué? Por malas razones. La corrupción, el narcotráfico, la desaceleración económica. Pues bien, esa mala noticia para las élites chilenas para mí es una buena noticia. Volvemos a América Latina por la peor puerta, pero quizás a raíz de desafíos complejos como el narcotráfico, la corrupción y la desaceleración económica son la oportunidad para que resolvamos otros problemas gruesos y esos mismos problemas los abordemos juntos. Creo que con 4.000 kilómetros casi de frontera con Argentina es urgente construir un túnel. Creo que con un mercado de 201 millones de habitantes en Brasil, para Chile es fundamental construir un túnel. Creo que para combatir el narco necesitamos colaboración, fuerzas armadas colaborativas, no solo disuasivas, con Bolivia y Perú, por ejemplo. Fronteras porosas que respiren, no barreras. Repensar la soberanía del siglo XXI. Creo que Chile, en ese comeback to América Latina, tiene hoy día también un protagonismo muy importante, y más que seguir escapándose de América Latina,
tiene que hoy día aprovechar, por ejemplo, que buena parte de sus desafíos, los energéticos, están en América Latina. El superávit eléctrico peruano, o el gas boliviano, o el gas argentino. O los desafíos hoy día del transporte chileno tienen muchísimo que ver con la conectividad latinoamericana. Chile tiene ahorro fiscal importante, tiene una deuda pública todavía abordable, tiene además cuentas fiscales más o menos ordenadas, un déficit fiscal complejo, es cierto, y desafiante, pero Chile tiene hoy día todavía una democracia vibrante, pobre en su participación electoral, pero con un debate público muy intenso. Pues bien, Chile en el concierto latinoamericano, ni más ni menos, hoy día es otra vez el laboratorio de algo que a mí me parece importante como propuesta para un nuevo ciclo de prosperidad para el continente y para Chile. Explorar, por ejemplo, una integración 2.0. Muchos de los líderes que crearon UNASUR y la CELAC ya no están con nosotros. Y a ellos les debemos mucho. Pero convengamos que América Latina hoy día requiere que nuestra generación asuma protagonismo creativamente. ¿Cuál, por ejemplo? Una experiencia chilena es la fusión de LAN y TAM, que hoy día, si no me equivoco, es la línea aérea más grande del mundo. ¿Qué ha dicho un político brasileño o chileno o algún gobierno sobre este tema? Nada. Pienso en el modelo de Airbus en Europa, que no es perfecto, pero es un modelo donde una empresa público-privada, con muchos países colaborativamente, le compiten a una industria aeronáutica como la de Boeing en Estados Unidos. Pues bien, LATAM, la línea aérea, hoy día se hizo como una multilatina sin ningún interés, ni observación, ni acompañamiento estatal. Yo creo que necesitamos estados más grandes, porque los desafíos del mundo son más grandes. Pensemos en el calentamiento global, en el terrorismo, en fin, en nuevos desafíos planetarios necesitamos estados más grandes. Pues bien, yo quiero más estados para Chile, pero mercados más competitivos y transparentes. Y me parece que Chile tiene una oportunidad si promueve, y los chilenos promovemos, una integración 2.0. Sí a los foros multilaterales, donde hemos demostrado madurez para abortar 3 golpes de Estado junto a UNASUR y la CELAC, pero además también en materia de prosperidad pensar en más inversión conjunta, junto a nuestros vecinos en empresas mixtas, para evitar las derivas de algunas de nuestras empresas privadas que no les gusta ni competir y menos ser transparentes. Bien, yo creo que el fin de ciclo duele, pero no es una derrota. Y un nuevo ciclo es posible si es que el progresismo, las fuerzas del cambio, volvemos creativamente a participar del debate y no seguimos perdiendo elecciones sistemáticamente, olvidándonos de que las elecciones son sobre el cambio. Y el cambio significa abrirse a los nuevos escenarios. El mundo avanza más rápido que la clase política latinoamericana y yo creo que hoy día estamos en condiciones, visto la década pasada, visto las obviedades, los lugares comunes que recorren los gobiernos conservadores que hoy día ejercen el poder, esta ceocracia que estamos conociendo, este gobierno de gerentes, estas políticas tan predecibles de reajustes fiscales, de reducción de derechos, significa entonces que es la hora también de una fuerza progresista, de social prosperidad, que no le tenga miedo a escuchar las capas medias, a defender a los más pobres, pero también a proponer una agenda económica de crecimiento para todos.